Bien. Muy bien, buenas noches, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que significa la próxima apertura cósmica conocida como Shavuot. Shavuot es una de las fiestas en la religión judía eh, que es una fiesta muy significativa porque es la parte de la historia en donde el pueblo de Israel recibe la Torá en el monte Sinaí. No sé si conozcan esa parte de la historia, yo me imagino que sí, es muy famosa. Tenemos por ahí películas que hablan ese acontecimiento. La película, por ejemplo, El Príncipe de Egipto, ¿no? Que al final se ve que después de que cruzan el Mar Rojo y ya son completamente libres de los egipcios, caminan en el desierto, y al final llegan a una montaña donde Moisés baja las tablas y reciben esto que se le llama la Torá, ¿no? Pero pues, ¿qué significa todo esto? ¿Qué importancia tiene? Además de ser, digamos, el acontecimiento más relevante para el pueblo judío, que es como cuando empieza a definirse tal cual como un pueblo. eh, Tenemos que ver un poquito más a profundidad qué significa esto para nosotros hoy en día y cómo lo podemos aprovechar, qué tipo de energía es la que se está manifestando realmente y qué secretos hay en todo esto, ¿no? Entonces, hay un libro que se llama Días de Poder. Este libro a mí me gusta mucho porque habla a profundidad sobre todos los días especiales que en el judaísmo se denominan fiestas o hagim. Entonces, más allá de una fiesta o de una conmemoración, la Kabbalah en este libro nos explican cuál es la profundidad, cuál es el significado real, qué es lo que se está moviendo en el cosmos, en los mundos, en el cielo, por así decirlo, que nos podemos nosotros conectar a esa influencia, podemos conectarnos a esa energía que se está manifestando, podemos ponernos en la sintonización exacta para poder captar la señal que se está emitiendo en ese momento y aprovecharla a nuestro favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en Shavuot? Bueno, para empezar, Shavuot sucede siempre 49 días después de Pesaj. ¿Sí? Pesaj es igual un evento cósmico, un día de poder en donde conectamos con la libertad. ¿Sí? Con la libertad del ego, con la libertad de las limitaciones de nuestros pensamientos, de nuestro ego, de toda la eh, pues de toda esa espesura, de toda esa, digamos, condensación, ¿sí? De la materia, en donde únicamente eh, hay un instinto muy básico, ¿no? De supervivencia, este, y no se eleva la conciencia a un nivel más alto de espiritual, de amor, de unidad, ¿sí? Entonces de ahí estamos saliendo. En Pesach salimos de ese nivel bajo de conciencia, de ese nivel en donde solamente importo yo y importo a un nivel muy básico de existencia, ¿no? Eh, en donde estamos atrapados por la materia física, por la necesidad, las necesidades fisiológicas o materiales, ¿sí? Digo que todo esto es parte de nuestra naturaleza, sin embargo, siempre tenemos la capacidad de elevarnos para ir un poquito más por encima de nuestras necesidades básicas y buscar una realización mucho más elevada, mucho más espiritual. Y por lo tanto, por eso tenemos o somos hechos de una manera con capacidades intelectuales, creativas, para podernos ir creando una, una mejor calidad de vida, ¿sí? Incluso a nivel físico. La Kabbalah, la espiritualidad no están peleados con la con el crecimiento, con el poder eh, obtener, ¿sí?
físicamente todo lo que queremos, en cuestiones de incluso hasta lujos, ¿no? Se puede, siempre y cuando tengamos siempre en cuenta, ¿sí?, el verdadero propósito de nuestra existencia. No es acumular, no es tener, no es eh, la parte física, la parte del material, sino poder realmente utilizar eso material, ¿sí?, que podemos ganar, que nos hemos ganado, para ayudar a los demás, para compartir, para revelar nuestro potencial, para crear, ¿sí?, nuevas tecnologías, ¿no?, en cuanto a campos de quizás medicina, ciencia, de la comunicación, etcétera, que nos permitan generar mayor unidad, mayor nivel de calidad de vida, ¿sí? Entonces todo realmente va evolucionando en el mundo. Poco a poco van desapareciendo los instrumentos de antes, que eran como, como una computadora, ¿no?, que antes era del tamaño, hace 50 años era del tamaño de una casa, ¿no? Y cada vez fue haciéndose eh, menos espacioso, ¿sí?, un computador, hasta que tenemos hoy en día una computadora en el tamaño de un celular, ¿no?, de la palma de nuestra mano, que podemos hacer todo con ello, comunicarnos, grabar, entrar a internet, trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez va desapareciendo la materia física y se va volviendo señales, se van volviendo ondas, ¿sí?, invisibles. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos acercándonos cada vez más a un mundo menos material y mucho más espiritual, ¿sí?, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la fisicalidad sí va desapareciendo. Hoy en día ya no se trata tanto de tener una casa enorme, con diseños arquitectónicos muy elaborados. No, ya se está más como adaptando la cultura a lo minimalista, ¿sí? A la arquitectura mucho más eh, mucho más minimalista. Por lo tanto, estamos buscando reducir espacios, estamos buscando que, que haya, que sea autosustentable, estamos buscando aprovechar la energía solar, entonces todo estos avances tecnológicos nos hablan de que la humanidad estamos avanzando hacia una búsqueda de lo espiritual, ¿sí? Y estamos cada vez alejándonos de lo material, del materialismo, ¿sí? La búsqueda de nuevas formas de economía, ¿no? Estamos ahorita con las criptomonedas, con las monedas electrónicas, dinero electrónico, todo esto. Poco a poco eso también va a ir desapareciendo, ¿sí? Y no sabemos hasta dónde va a llegar realmente, pero sería ideal un mundo en donde la economía eh, no existiera como tal, ¿no?, sino donde pudiéramos todos ser autosustentables y que realmente a nadie le faltara nada y no se midiera tu valor, ¿sí?, en base a cuánto tienes, a cuánto dinero tienes, sino en cuanto a cuánto puedes o en cuánto das, a cuánto compartes, ¿sí? Eh, bueno, pero es una idea como tal y creo que cada vez más nos vamos acercando a ese mundo ideal, ¿sí? Y lo que decíamos de Shavuot es precisamente la primera manifestación, históricamente hablando, cuando se recibió la Torá en el monte Sinaí. Es la primera manifestación de la luz para un pueblo, ¿sí?, en general, para más de 600,000 personas. Anteriormente no se había comunicado, no había una comunicación de la divinidad más que con unas cuantas personas que habían alcanzado un grado de conciencia elevado. ¿Sí? Hablemos de Noé, hablemos de Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí?, algunos miembros de su familia, pero de allí en fuera no se había eh, manifestado mucho más allá de eso. Entonces esta manifestación general, ¿sí?, en el monte Sinaí para todas las personas fue como el fue como ya
eh, como ya comprometerse, ¿sí? completamente con la humanidad a través de el pueblo de Israel. Incluso se dice que esta situación de la entrega de la Torá fue como un compromiso matrimonial, en donde el novio y la novia se desposan, ¿sí? y se prometen fidelidad el uno al otro. Y bueno, ambos tienen responsabilidades y tienen cada quien que cumplir con su parte. El novio representa la luz, Dios, y la novia representamos nosotros, el pueblo de Israel. Ahora, Israel no es un pueblo físicamente hablando, no se refiere a la tierra, más bien a los israelíes en general que viven en la tierra de Israel actualmente, ¿no? Israel es un concepto que tiene que ver más con un grado de conciencia, ¿sí? Con un grado de conciencia de no limitación, ¿sí? De mente sobre materia, de querer superarse, de querer trascender, de no limitarse, de poder hacer más por los demás, de poder revelar el potencial, de conectar con tu alma, con tu yo, con tu luz, ¿sí? Cuando uno está comprometido con ese trabajo espiritual, de revelar nuestro potencial, ¿sí? y de descubrirnos a nosotros mismos, estamos en una conciencia de Israel. ¿Por qué? Porque no nos limitamos a este mundo físico, no nos limitamos por la conciencia del ego, por la conciencia material, por la conciencia de, de la densidad física, sino que queremos buscar una espiritualidad, queremos buscar una unicidad, ¿sí? con nuestra fuente y con las demás personas, con el mundo en general. Entonces, cuando estamos en ese nivel de conciencia, en donde predomina el amor, en donde predomina la misericordia, el perdón, ¿sí? La paz interior, la búsqueda, ¿sí? de la sabiduría, podemos conectar, ¿sí? Podemos conectar con un nivel con una fuente, ¿sí? mucho más allá del mundo físico, que es nuestra fuente verdadera, nuestra luz. Y eso es lo que se pretende en Shavuot, poder conectar con ese nivel de energía superior que se revela específicamente el día 6 de Sivan, que es el día de Shavuot, y se dice que es la luz que se revela, es una luz de inmortalidad, ¿sí? Entonces todos los años, en ese mismo día en el que se reveló hace 3300 años en el monte Sinaí, nosotros todos los años podemos conectarnos en ese mismo día con esa energía que se reveló en ese momento. Se dice que incluso cuando recibieron los 10 mandamientos, ¿sí? de viva voz, que escucharon, ¿sí? de viva voz del Creador, ese estruendo, se dice que incluso en ese momento la muerte desapareció completamente de la humanidad. O sea, ya no iba a haber ya no iba a haber más muerte en el mundo. O sea, ya no había necesidad de pasar por el proceso de morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa luz fue tan grande y tan perfecta que instauró un nuevo régimen, ¿sí? en el mundo, en donde, en donde ya no había más separación, ¿sí? No había que pasar más por el proceso de ficticio de morir, porque al final es un proceso ficticio. Lo que muere al final es el cuerpo, esta materia física limitada se va, ¿sí? Pero nuestra alma, nuestra verdadera esencia, nuestra luz, esa sigue y es inmortal, ¿sí? Y tiene que reencarnarse otra vez para volver a este mundo y poder hacer su trabajo espiritual, su tikkun, su corrección. Pero definitivamente el alma nunca muere, entonces es inmortal y es ilimitada. Pero tenemos una limitación, ¿sí? Nuestros cinco sentidos nos engañan, parece que la gente se va, desaparece, parece que, que la muerte es real, ¿sí? Y que perdemos, pero la verdad es que no perdemos nada, simplemente es un ciclo, ¿sí? Y a veces algunos se van antes y otros se van después para poder de nuevo regresar y seguir trabajando en este proceso. Entonces, en Shavuot, en ese momento, en la entrega de la Torá con los israelitas, hace 3300 años, se instauró la energía de inmortalidad en el mundo, ¿sí?
cosa que no les duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel cometió un error, ¿sí? Se desesperó, perdió, el enfoque y terminó haciendo un becerro de oro. Terminó cometiendo idolatría. Lo que se le llama idolatría en la religión es cuando adoras a otro dios, pero la Cábala explica que no era el hecho de adorar a otro dios como tal, sino que el becerro de oro era un reemplazo, ¿sí?, en la forma de conectarse con la luz del Creador. Actualmente todos tenemos becerros de oro, ¿sí? Seguimos teniendo becerros de oro y por eso es que no podemos conectar con la luz de inmortalidad. Por ejemplo, el dinero es un becerro de oro. Creemos que el dinero nos va a dar paz, nos va a dar seguridad, nos va a dar felicidad, nos va a dar salud, ¿sí? Y la realidad es que no, eso no nos los va a dar, es ficticio, ¿sí? Por eso es un becerro de oro, porque realmente nada de eso, ni el amor, ni la unidad, no podemos comprarlo con dinero, ¿sí? Entonces tenemos que dejar de poner nuestra fe en cosas materiales, en cosas limitadas, ¿sí? En creer que una persona, por ejemplo, nos va a salvar de algo o nos va a permitir llegar a conseguir algo, ya sea una persona o ya sea conseguir dinero, ya sea conseguir favores. No podemos limitarnos, ¿sí?, a esa fisicalidad. Tenemos que ir más allá, tenemos que tener fe completamente, certeza en el sistema de la luz. Si nos conectamos a la luz íntegramente desde el corazón, con amor, con confianza, con fe verdadera, realmente podemos lograr mucho más que poniendo nuestra fe y nuestras esperanzas en el mundo material, ¿sale? Y por añadidura todo lo demás se va a dar solito. Entonces eso es lo que estamos trabajando en este día, bueno, en el día de Shavuot, que va a ser pasado mañana, ¿sí? Ahorita estamos martes, miércoles, va a ser jueves en la noche. Ese día podemos conectar con esta luz de inmortalidad a través de un estudio especial que se hace durante toda la noche, ¿sí? No dormimos. ¿Por qué? Porque al no dormir estamos sobreponiéndonos en contra de las fuerzas de la muerte. Se dice que dormir es una 60ª parte de morir, o sea que de alguna manera morimos cuando dormimos. Entonces no queremos ni una gota de muerte en nuestra vida. Por lo tanto, ese día de Shavuot, en donde se está emanando la energía de inmortalidad en el mundo, queremos conectarnos plenamente con esta conciencia de inmortalidad y por lo tanto nos vamos a desvelar estudiando, conectando con Torah y con el Zohar, con estudios de Kabbalah y con estudios de Torah, ¿sí?, a esta energía que nos va a permitir instalar en nosotros un chip un chip de como si fuera un antivirus, ¿sí? Un antivirus que no va a permitir que el caos, que la negatividad y la muerte entren a nuestra vida durante todo lo que resta del año. Esa es la promesa que nos hacen nuestros sabios, quienes conocen perfectamente todo cómo es que funciona los días de poder, en específico este día de Shavuot, y tenemos entonces la oportunidad de atraer esta energía a nuestra vida, esta energía de inmortalidad. Muy bien, vamos a comentar ahora sobre el día del Omer de esta noche, que se encuentra en la dimensión de Yesod Malhut, que significa la unidad en la independencia personal. Y les voy a leer sobre lo que nos comparte el maestro de Kabbalah, Mario Saban. Él dice: la unión en la independencia personal. Soy libre e independiente, pero a su vez sociable. Esta energía que estudiamos, llamada Yesod de Malhut, la unión en la independencia, es importante para sostener un equilibrio en mi vida personal y la sociedad que me rodea. Si tengo mi propia independencia, no temo que la sociedad o la unión con otra persona destruyan o controlen mi personalidad. Si siento realmente aprecio por mí mismo, puedo confiar en el otro y relacionarme con él. La unión debería aumentar o enriquecer mi personalidad, no debería limitar mi independencia. Toda verdadera unión debería estimular el fortalecimiento de mi personalidad. Si no deseo relacionarme con los demás, es posible que tenga miedo a ser arrastrado por ellos. En el fondo, es una inseguridad sobre mi propia personalidad
La fuerza especial de Yesod de Malhut es la que otorga la fuerza en la independencia personal y simultáneamente nos hace capaces de fortalecernos en nuestras relaciones sociales, vínculos que a su vez nos ayudan a crecer en forma personal. Muy bien. Antes de pasar a la lectura de Shavuot, permítanme un momentito, por favor. A la lectura, perdón, del Omer. Un segundito. Listo, vamos entonces a hacer la lectura del Omer. Una sola alma, todos en amor incondicional, en unidad con nuestros maestros ascendidos, nos ayudan a conectar de una forma plena con la energía que se emana a través del cumplimiento de esta mitzvah del conteo del Omer. לשם ייחוד קודשה בריחוד שכינתי בתחילול חימור חימוד חילולי החדש שם י"ק בבת ק' בייחודה שלים בשם כל ישראל. הנה אנחנו באים לקיים מצוות ספירת העומר לעשות נחת רוח ויוצרנו ולעשות רצון בורנו. והינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננה הוא אור מקיף לו סירקונדנטה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. היום 40 יום לעומר שהם 6 שבועות ב6 ימים. Hoy son 48 días para el Omer, que son 6 semanas y 6 días. Yesod Sheva Malhut, Afsei, Lamet, Talumot. Orpenimi, luz interna. Arahaman, cuya Hasira Bodat, Beida Mikdash, Linkomach, Bimerabe Yameinu. Amén. Salmo 67, en el orden de la menorá. Lam Natziach Bingnot Mismor Shir, Elohim Yochonenu, Beberejenu, Yerbana Vitanu Sela, Ladat Baret Tzarkeja, Bechol Goin Yeshuateja, Yeduja Mim Elohim, Yeduja Amin Kulam, ישמחו ברננו למים כי תשפוט, אמין נשור, למים בארץ, סנחם סלע, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם. ארץ התנ"ך יבולח יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ביראו אותו כל אפסי ארץ. Poder los 72 nombres de Dios, mente sobre materia. Ana Bekoach. Ana Bekoach, Gedulat, Dimeneja, Tatir, Serura, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Hab, Sadik, Abad, Hinam, poder de redención, amor incondicional. Eliminamos la influencia negativa de la materia física en nuestras vidas, conectamos con la realidad del árbol de la vida, recordamos las lecciones del ayer, removemos el tiempo, el espacio y el movimiento, mente sobre materia. Geburam, Kabel Rinat, Amechas, Kabeinu, Tachareinu, Nora, Kov, Reshain, Shin, Ternun, Kera, Satán, Sharkatan, Tishkach. Cerramos las puertas al oponente, al ego. Olvidamos los pensamientos limitados y que nos limitan. Destruimos las influencias negativas a nivel de semilla, para así evitar que acaben sucediendo cosas negativas. Superamos nuestra naturaleza reactiva, transformamos el caos en milagros y maravillas. Tiferet. Nagibor, Dreshei, Judeja, Kebebat, Shemren, Nugim Eldalet, Yud Kapshim. Conectamos con todas las formas de sustento, tanto físico como espiritual. Rejuvenecemos nuestro cuerpo, eliminamos la muerte de todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el cuerpo, las relaciones y los negocios. Obtenemos ayuda para evitar el uso de palabras malvadas. Yud Kapshim, una mikve espiritual. Netzach, Origen Taharem, Rahamei Sitkateja. Tamid Gamlem, BT3, Shalitat Gimel, con la fuerza de la perseverancia para seguir adelante y salir victoriosos en nuestro trabajo espiritual. Hod, Hasin Kadosh, Drop Tubeja, Naela Dateja, Het Kofet, Tetnun Ain. Vemos el cuadro completo y por lo tanto obtenemos un profundo entendimiento y clarividencia acerca de cómo podemos conectarnos con la luz, traer luz para nosotros y para el mundo entero. Ruach HaKodesh, conexión entre causa y efecto, inspiración divina. Yesod, Yahid Ge'e, Lameja Pene, Sohrei Kedushateja, Yud Gimelamet, Fei Sain Kuf. Sentimos el deseo de iluminar a los demás, traemos la espiritualidad al mundo a través de difundir la sabiduría de la Kabbalah.
encontramos la paz y la tranquilidad interior. Malhut Shabbatenu Kabel, Shma Sakatenu Yudeata Alumot, Shimkov Babsadik Yutab, obtenemos el poder de la renovación y la restauración de la luz y la vasija completamente unificados. Baruch Shem Kebot Malhuto Leolam Baer. ריבונו של עולם, אתה ציוויתנו על ידי משה עבדך לספור ספירת העומר כדי לטהרנו מקליפותינו ומטומאתנו, כמו שכתבת בתורתך, וספרתם לכם ממאורת השבת מיום אביכם את עומר התנופה. שבה שבתות טעימות תהיינה את ממאורת השבת השביעית, תספרו 50 יום, כדי שיתארו נפשות עמך ישראל משונאתם ובכם, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שבזכות ספירת העומר שספרתי היום יתוקן מה שבהמתי בספירה. Mencionamos la sefira de esta noche y meditamos en ella. Tenemos la sefira de Yesod, Sheba, Malhut. La unidad en la independencia personal. La unión debería aumentar o enriquecer mi personalidad, no debería limitar mi independencia. Escaneamos las meditaciones del Ari de la séptima semana, el día 48, sexto día. Alumot, Afsei, Lamed, Saúl, Balmul, Shemo de Gatut, Bet Abba, el buró interior de Abba Celesti. Meditamos en elevar 45 chispas, un total de 320 chispas. Terminamos Betaer, Bet Kadesh, Bikdusha, Shermala, Amem Zela. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, hasta mañana, que descansen.